Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más. Ante todo, muchísimas gracias por sus buenos comentarios en el último video que subimos. Y como he estado leyendo sus comentarios, en esta ocasión les traigo un video que me estuvieron pidiendo mucho. Y es que me han pedido volver a hablar acerca de Dimash. De él ya hemos hablado varias veces en el canal, pero he visto que muchas personas están disfrutando de las reseñas que hacemos sobre este increíble cantante. Así que en esta ocasión lo vamos a hacer una vez más. Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor. Así que vamos a ver con qué nos va a sorprender en esta ocasión Dimash. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. Solo les digo de que ya hemos escuchado a él cantar en inglés. En esta ocasión en inglés, a cantar en inglés. Ya lo escuchamos cantar en español. No sé cuántos idiomas habla, pero I sometimes see you pass outside my door. lo bajo acá a un lado. Hello, isn't he you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in his smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. mucho cuerpo. O sea, todos sus graves acá cuando él quiere le da mucho cuerpo. Cuando no quiere los hace muy aireados. Son matices muy bonitos, muy disfrutables. I've been alone with you inside my mind. ¿Cómo cambia el color, la colocación? Es un sonido más abierto acá, un poquito más colocada su voz, no tan oscura como al inicio, y es lo característico de Dimash, que él puede jugar con los colores, jugar con la colocación de su voz y darle matices increíbles. Su vibrato es, la colocación es ¡woo! ¡Pum! ¡Pum! Te haces... Oh. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and I know just what to do. ¿Hasta dónde está llegando ustedes? Como si nada. Como si nada. Tiene más problemas, creo él tiene más problemas para tomar un vaso de agua que cantar esas notas. Como si nada. El vibrato, el color que agarra acá, el timbre se escucha increíble. To tell you so much. Oh, I need. Y aún así, en dinámicas muy suaves, puede vibrar. Cosa que a veces es un poquito más complicado. Ese crescendo, por Dios. Las figuras, los melinos. ¡Wow! No tengo nada que decir, es...
Sin palabras nuevamente. Hasta un La 5. Un La 5 en mix, en una voz mixta. Para un hombre, la está sosteniendo. Y luego al final puede vibrar. Y ese vibrato es tan uniforme. Pero esa nota, llegar a esa nota con el feeling que está cantando, me parece a mí espectacular. Y no lo está cantando en voz de cabeza o en falsete, no. Lo está cantando en una voz mixta. O sea, para un hombre, para una mujer, cantar esa nota en voz mixta es ultra mega difícil. Y ahora, díganme ustedes cómo va a ser para un hombre. La capacidad, no solamente en cuanto a rango, sino porque esta nota la sentí con un feeling, podría decirse poder, pero realmente no es tanto en cuanto a la voz, sino el feeling que sentí en él, que me parece a mí lo más importante, realmente, porque él podría tener un rango, no sé, creo que tiene como 8, 10, a ver cuántas octavas de rango vocal, pero lo más importante acá es que se siente el alma cuando él está cantando. Es el mejor cantante masculino que hay en el mundo actualmente. Sin temor a que me lo puedo decir porque... Lo puedo estar diciendo una octava abajo. Está cantando un re en la sexta octava. Con un soporte, con el apoyo adecuado, con una proyección, con su vibrato, con el color tan hermoso. Su voz de cabeza es la voz de cabeza más hermosa que he escuchado de un cantante masculino. Es sencillamente sublime. Las cantantes de ópera, por ejemplo, acá son áreas en donde solo cantantes de ópera podrían estar y sonar así de esa forma. Y él lo hace de una forma espectacular. Mi 5, voz mixta. Eso es lo extraordinario de él. O sea, esto, honestamente sí, las notas altas son impresionantes, pero los matices que maneja acá para poder bajar la intensidad de su voz sin quebrarse, me parece a veces es más difícil cantar en dinámicas muy suaves que cantarlas lo más fuerte del mundo. Entonces para mí eso me parece incluso más impresionante que sus notas, la nota anterior. Porque la interpretación está acá. Sencillamente es el mejor. No hay, creo que no hay dudas. O sea, hay lo que él, obviamente se nota que es un cantante entrenado, pero también a veces lo más común en esos cantantes es que se nace con un don impresionante, con una musicalidad que con no tanto entrenamiento, por ejemplo, a mí me tomaría que 10 vidas para poder hacer eso y aún así no lo podría hacer. Pero él nació con un genio musical de una forma que es indescriptible lo que él puede hacer. Parece que es de otro mundo. Soy impresionado. Su rango vocal vino de acá en esta canción desde un La 2 hasta un Re 6. Pasadísimo. Déjenme saber en la caja de comentarios si ustedes ya habían escuchado esta presentación. ¿Qué les parece? Yo estoy impresionado. Gracias por seguir apoyando los videos que hacemos sobre Dimash Daibeke. Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales para que ustedes sepan cuándo vamos a subir un nuevo video. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.